Hola a todos, ¿cómo estáis? El día nos encontramos en un nuevo video para el canal y en este caso es de robótica. En el video anterior de robótica aprendimos qué es el voltaje y el amperaje y hablamos un poco sobre la resistencia. El día de hoy vamos a aprender a medirlos a través de una herramienta muy útil, la cual es el multímetro. Así que, vamos allá. Bueno, aquí estamos y este es el multímetro que vamos a utilizar para este video. Pero antes que nada he de decir que muchos multímetros son totalmente diferentes. Por ejemplo, hay algunos multímetros que pueden medir incluso la temperatura. Sin embargo, este contiene las partes esenciales que se podría decir que están en todos los demás multímetros. Para empezar, un multímetro tiene tres partes: la pantalla, la llave de selección y las terminales. En la pantalla vamos a poder mirar el resultado de nuestras medidas. La llave de selección es para poder cambiar lo que vamos a medir y los terminales son donde vamos a conectar nuestros cables. Pero ojo, se van a conectar de forma diferente dependiendo de lo que vayamos a medir. Así que vamos a empezar con las cosas que podemos medir. En primer lugar tenemos la continuidad. En la continuidad o buzzer lo podemos encontrar por un símbolo de diodo y de sonido o de buzzer. Al cambiarlo a este lugar y conectar los cables de la siguiente manera: el cable negativo, prácticamente como en todas las demás conexiones, lo vamos a conectar en el puerto común, y el cable rojo lo vamos a conectar en el puerto V o voltios, omega o ohmios, miliamperios y onda cuadrada. Aquí es donde están la mayoría de las funciones. Al hacerlo, como pueden ver, en este modo, cuando las dos puntas de nuestro multímetro se toquen, va a sonar. Podríamos utilizar este modo para saber si un cable está roto o si la protoboard tiene continuidad. En siguiente lugar tenemos uno que es la salida de la onda cuadrada. En este vamos a poder mirar si hay un desfase o un fallo en un dispositivo de audio. En tercer lugar tenemos la resistencia. La resistencia está marcada por un símbolo de omega y lo vamos a poder utilizar para medir la resistencia de un circuito o para medir la resistencia de una resistencia, que haga la redundancia, sin necesidad de utilizar el código de colores. Por ejemplo, aquí tengo una resistencia. Vamos a saber cuál es el valor sin necesidad de utilizar el código de colores, algo que por cierto veremos más adelante. En primer lugar, si nosotros sabemos cuál es el valor aproximado de la resistencia, colocaremos las llaves de selección sobre esa medida. Ojo, teniendo en cuenta, claro está, que no podemos colocar una medida inferior a lo que vamos a medir. Y segundo, que si no sabemos lo que vamos a medir, debemos de empezar por lo máximo. Así que vamos a hacer esa lógica. Colocamos el multímetro en el máximo de ohmios. En el caso de este, es esta. Pulsamos en la pata negra uno de los lados de la resistencia, en la otra el otro de los lados, y nos va a salir un número. En este caso, como pueden ver, el número es muy pequeño. Entonces, ¿qué hacemos? Rebajamos la medida. Volvemos a medir. Y como pueden ver, todavía podemos seguir rebajando. Volvemos a medir. Todavía podemos seguir hasta aquí, los 20.000, donde nos dice que la resistencia de esto es de aproximadamente 10.000 ohmios. En cuarto lugar tenemos el voltaje directo. Se representa como una V y una línea recta. Aquí vamos a poder medir el voltaje de un circuito o el voltaje, por ejemplo, de una pila. Aquí tenemos una pila de 9 voltios y vamos a tener las mismas lógicas que con el ohmiaje. Colocamos la potencia aproximada de la pila, no menor, ojo, tiene que ser siempre mayor a
a lo que vamos a medir. Y si no sabemos cuál es el valor de lo que vamos a medir, empezamos por lo más alto. En este caso, como sí sé que es una pila de 9 voltios, vamos a colocar la medida en 20. Ahora, cogemos la pila y como pueden ver hay un lado que nos dice que es positivo y el otro que nos dice que es negativo. Pues por ende vamos a colocar la pata la negra o tierra en el negativo y la pata positiva en el positivo. Y nos dice que esta pila tiene 8.74 voltios. Y si vieron el capítulo anterior de robótica, sabrán que nosotros podemos potenciar el voltaje de una pila conectándolas en serie. Vamos a ver si es cierto. Aquí tenemos otra pila de 9 voltios y lo que vamos a hacer es conectarla en serie. Para ello colocamos el positivo de uno con el negativo del otro. Y una vez hecho esto vamos a medir este negativo que nos sobró y este positivo que también nos sobró. Y como pueden ver nos dice que tenemos un voltaje de 17.56 voltios. La siguiente medida que tenemos es el voltaje alterno. Se representa por una V y una línea senoidal. En este caso tenemos 600 voltios y 200 voltios. O sea que es para, por ejemplo, medir cuánta electricidad nos llega del tomacorriente. Con esto habremos terminado las medidas que tenemos disponible con el cable rojo en este lugar. Sin embargo, se estarán preguntando, ¿y cómo hago yo para medir amperaje? Sencillo. Este mismo lugar del cable nos avisa que podemos llegar a medir hasta 200 miliamperios. Sin embargo, si nosotros queremos hacer una buena medida de amperaje, cambiamos el cable rojo del lugar. En vez de colocarlo en la W, ohmios, miliamperios y onda cuadrada, lo colocamos en los 10 amperios. Al hacer esto vamos a poder medir el amperaje directo que se encuentra en esta zona. Ojo, el amperaje es un poco distinto de medir que el resto de unidades. Es por eso que hay que cambiar el cable. Nosotros no podemos tan simplemente llegar y colocar, por ejemplo, aquí una pila y colocar los dos cables, el positivo en el positivo y el negativo en el negativo. No. Para poder hacer esto, nosotros, como sabemos, el amperaje o la corriente es la cantidad de electrones que pasa por un circuito electrónico en un cierto tiempo. Es por eso que para poder saberlo necesitamos ver ese circuito. Es por eso que cuando tengamos un circuito completo vamos a remover un cable y en vez de colocar ese cable vamos a poner nuestro multímetro. O sea, el multímetro va a ser un intermediario entre el circuito y el cable. De esta manera nuestro multímetro se convierte en un cable, por ahí pasa la corriente y ya podemos ver cuál es el amperaje de nuestro circuito. Bueno, y hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado y servido. Si es así, denle like, suscríbanse y compártanlo con todos los amigos para poder llegar a muchas más personas. Nos vemos en el próximo video.